El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hervía de actividad. Pasajeros apresurados, anuncios por altavoces, maletas rodando de un lado a otro. Entre todo ese bullicio, en la fila de primera clase, un hombre esperaba con calma. No llevaba trajes caros ni relojes ostentosos. Vestía de manera sencilla, sin pretensiones. Su actitud, serena, contrastaba con el ritmo frenético del aeropuerto. Ese hombre era el comediante muy querido en México, nuestro Teo González. A unos pasos detrás de él, un hombre lo observaba con el ceño fruncido. Vestido con un traje impecable y con un perfume que se hacía notar, revisaba su reloj cada pocos segundos, como si su tiempo fuera demasiado valioso para desperdiciarlo. Se llamaba Víctor Salcedo. Cuando la fila avanzó, Víctor soltó un comentario en voz lo suficientemente alta para que Teo lo escuchara. «Mira nomás. Ya dejan pasar a cualquiera en primera clase». Teo giró la cabeza con una sonrisa leve. «Así es, el mundo está lleno de sorpresas». Víctor chasqueó la lengua y soltó una risita burlona. «Digo, nada personal, pero no pareces del tipo que suele viajar aquí». Teo no respondió. Solo avanzó con su boleto en mano, sin darle más importancia. Pero el destino tenía preparada una pequeña broma para Víctor. Al abordar el avión, Víctor se acomodó en su asiento de primera clase, dejó su portafolio en el compartimento superior y exhaló con satisfacción. Pero su tranquilidad duró poco. Justo a su lado, Teo se sentó con la misma calma de antes. «No puede ser», murmuró Víctor, sacudiendo la cabeza. «De todos los asientos, tenía que tocarme aquí». Teo le lanzó una mirada tranquila. «Parece que viajaremos juntos, entonces». Víctor cruzó los brazos, inquieto. Algo en la actitud de Teo le molestaba. No era arrogancia, ni superioridad. Era la simple tranquilidad de alguien que no necesitaba demostrar nada. Mientras los demás pasajeros abordaban, Víctor decidió romper el silencio. «¿Y tú a qué te dedicas?», preguntó, con ese tono casual de quien cree que ya sabe la respuesta. Teo se acomodó y respondió sin prisas. «Trabajo en la comedia». Víctor arqueó una ceja. «Ah, ¿sí? Teatro, eventos pequeños, cosas así». Teo sonrió de lado. «Algo así». Víctor soltó una carcajada corta. «Mira, no es por nada, pero hay lugares que no son para todos. Como primera clase, por ejemplo». Teo lo miró con paciencia. «Todos tenemos nuestro lugar. A veces, es exactamente donde estamos». Víctor sacudió la cabeza y se acomodó en su asiento. El avión despegó y el servicio de a bordo comenzó. Cuando la sobrecargo llegó a su fila, Víctor pidió sin dudarlo: «Un whisky doble, por favor». La sobrecargo asintió con profesionalismo. Luego volteó a ver a Teo. «Para mí, solo agua, gracias». Víctor soltó una risita burlona. «¿Agua? No me digas que vas a desperdiciar la experiencia de primera clase con agua». Teo tomó la botella que le entregaron y respondió con la misma calma de siempre. «A veces, lo mejor de la existencia es lo más simple. A veces, tan solo eso es suficiente». Víctor no respondió. Solo tomó su whisky y miró por la ventana, mientras el avión seguía su trayecto. Teo González levantó la botella y tomó un pequeño sorbo, sin responder de inmediato. Algunos pasajeros empezaban a notar el tono provocador de Víctor, pero como Teo parecía indiferente, nadie intervino. «Tal vez lo mejor sea diferente para cada persona», dijo finalmente, con la misma calma de siempre. A Víctor no le gustó la respuesta. Respiró hondo, intentando mantener el control de la conversación. O quizás los que dicen eso nunca han tenido acceso a lo que realmente importa. Hay cosas que simplemente están fuera del alcance de ciertas personas, ¿sabes? La azafata, que estaba sirviendo a otro pasajero, echó una mirada discreta en su dirección, como si estuviera considerando intervenir. Pero al notar que Teo González manejaba la situación con tranquilidad, optó por no hacerlo. Teo respondió solo con una leve sonrisa y volvió a mirar por la ventana. Víctor, en cambio, no parecía satisfecho. Quería seguir provocándolo, pero empezaba a darse cuenta de que Teo era un oponente difícil de alterar. Mientras tanto, para los demás pasajeros, la arrogancia de Víctor se volvía cada vez más incómoda. Teo, por su parte, permanecía sereno. Pero Víctor estaba a punto de enfrentarse a una verdad que cambiaría por completo su forma de ver a las personas. La azafata volvió a la sección donde estaban sentados Teo y Víctor. Mientras servía otra ronda de bebidas, Víctor decidió continuar con su discurso, o mejor dicho, con sus provocaciones. «¿Sabes? La vida es como volar en primera clase», dijo, levantando su copa de champagne. «Trabajas duro, ganas tu lugar y luego lo disfrutas. Pero algunas personas, bueno,
parece que están aquí solo por suerte. Teo dejó su botella de agua sobre la bandeja del asiento y finalmente se giró para mirarlo de frente. Su expresión seguía siendo tranquila, pero había algo diferente en su mirada. Como si estuviera listo para responder de manera más directa. Suerte o esfuerzo, al final todos terminamos en el mismo lugar cuando el avión aterriza, ¿no? Dijo Teo, con un tono sereno pero firme. Los pasajeros que antes solo observaban de reojo, comenzaron a prestar más atención. En la cabina se generó un silencio casi incómodo. Algunos intercambiaron miradas, notando el sutil enfrentamiento entre los dos. Víctor sonrió, claramente intentando disimular que la respuesta le había afectado de alguna manera. Bueno, yo no diría eso. Algunos simplemente estamos en un nivel más alto. No todos entienden el valor de estar aquí. Teo se inclinó ligeramente hacia adelante y cruzó los brazos. Creo que el valor de estar aquí, dijo, señalando los asientos a su alrededor, no tiene que ver con lo que tienes, sino con cómo tratas a los demás. La frase quedó suspendida en el aire como una verdad innegable. Algunos pasajeros asintieron ligeramente, mientras que otros intercambiaron miradas de aprobación. Víctor, por su parte, se removió incómodo en su asiento. Intentó reírse, pero su nerviosismo comenzaba a notarse. Esa estuvo buena, dijo con una risa forzada. Filosofía de autoayuda en primera clase. Quizá deberías considerar dar charlas motivacionales, dijo Víctor, intentando mantener su tono sarcástico. Teo simplemente esbozó una leve sonrisa y volvió la mirada hacia el frente, dando por terminada la conversación sin decir una palabra más. Su calma parecía hablar más fuerte que cualquier respuesta. Los pasajeros a su alrededor empezaron a reaccionar de manera sutil. Algunos susurraban entre ellos, mientras que otros miraban a Víctor con expresiones de desaprobación. Una pareja sentada unas filas atrás, que parecía haber reconocido a Teo, se mantuvo en silencio, respetando su privacidad, pero claramente admirando la forma en que manejaba la situación. Víctor, por su parte, empezó a notar que lo estaban observando, y no precisamente de una forma positiva. Su postura, antes tan segura, comenzó a cambiar ligeramente, pero aún no estaba listo para admitir que había perdido el control. Creía que estaba ganando la discusión. Las reacciones a su alrededor contaban una historia diferente. Lo que no sabía era que lo que estaba a punto de suceder le haría cuestionar todo lo que creía sobre estatus, poder y respeto. Mientras la azafata pasaba recogiendo los vasos vacíos, Víctor pareció más decidido que nunca a ganar el debate que él mismo había iniciado. ¿Sabes qué es lo curioso?, continuó. La gente que no tiene nada que mostrar siempre habla de cosas como la humildad y la sencillez. ¿Te has dado cuenta? Teo se inclinó ligeramente hacia adelante y lo miró directamente a los ojos. He notado que, a veces, las personas que más hablan de lo que tienen son las que más vacías se sienten por dentro. Las palabras quedaron flotando en el aire durante unos segundos. Víctor pareció aturdido por un momento, luchando por encontrar una respuesta. Abrió la boca, pero no pudo formular las palabras de inmediato. Los pasajeros a su alrededor intercambiaron miradas, algunos visiblemente impresionados por la forma en que Teo manejaba las provocaciones. Mira, no quiero sonar grosero, dijo finalmente Víctor, recuperándose, pero el mundo es competitivo. Si no muestras lo que tienes, la gente te ignora. Así es como funciona todo. Teo se recostó en su asiento y respondió con calma. Tal vez. Pero creo que el verdadero éxito no necesita ser alardeado ni mostrado, él habla por sí mismo. Las palabras de Teo parecían pesar en toda la cabina. Algunos pasajeros asintieron discretamente, mientras que otros lanzaron miradas desaprobatorias a Víctor, quien claramente no estaba acostumbrado a que lo desafiaran de esta manera. A estas alturas, el ambiente en primera clase había cambiado por completo. Muchos pasajeros estaban completamente atentos al intercambio entre Teo y Víctor. Un hombre mayor, sentado cerca, se giró para observar más de cerca, sacudiendo la cabeza como si desaprobara la actitud de Víctor. Víctor, consciente de las miradas, intentó disimular su irritación, pero en lugar de retroceder, lanzó otra provocación. Filosofía barata. Suena bonito, pero el mundo real no funciona así. Teo lo miró, manteniendo la misma expresión tranquila. El mundo real está hecho por personas, Víctor. Y, al final, la forma en que tratamos a los demás dice más de nosotros que cualquier otra cosa. Víctor se removió incómodo en su asiento. Miró a su alrededor y notó que la atención de los pasajeros ya no estaba a su favor. Algunos susurraban entre sí, mientras que otros lo miraban directamente, con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el desagrado. Víctor empezaba a darse cuenta de que su estrategia de dominio no estaba funcionando. Creía tener el control,
pero el impacto de las palabras de Teo estaba cambiando la percepción de los pasajeros, y tal vez, incluso la suya propia. La tensión en la cabina era palpable. Víctor cruzó los brazos, tratando de ocultar la incomodidad que le causaban las palabras de Teo, pero su irritación empezaba a notarse. Teo, en cambio, parecía indiferente al ambiente. Se giró directamente hacia Víctor y rompió el silencio con un tono calmado. ¿Sabes, Víctor? Entiendo lo que dices. El mundo puede ser muy competitivo. Pero he aprendido que, a veces, la necesidad de demostrar algo a los demás viene de algo más profundo. Una inseguridad, una lucha interna. Víctor frunció el ceño, sin saber si aquello era una provocación o un intento genuino de conversación. ¿Lucha interna?, repitió, soltando una risa forzada. No sé de dónde sacaste esa idea, pero no podrías estar más equivocado. Teo esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza. Tal vez. Pero he conocido a muchas personas que pensaban que el éxito se trataba solo de lo que los demás podían ver. En el fondo, solo estaban intentando llenar algo que les faltaba por dentro. Las palabras golpearon a Víctor de una manera inesperada. Se quedó en silencio por un momento, jugueteando con su anillo de bodas casi de manera inconsciente, pero rápidamente recuperó su tono defensivo. Ese no soy yo. Todo lo que he logrado ha sido con esfuerzo, y no necesito que nadie me diga cómo vivir mi vida. Teo permaneció sereno, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus próximas palabras. González observó a Víctor durante unos segundos antes de continuar. No digo que no hayas trabajado duro. Solo creo que, a veces, nos obsesionamos tanto con demostrar lo que hemos logrado que nos olvidamos de mirar hacia adentro. Hizo una breve pausa antes de añadir. ¿Quiénes somos sin todo esto? Víctor apretó los labios, visiblemente incómodo. La pregunta pareció resonar en su mente, pero no estaba listo para admitir que le había afectado. ¿Quiénes somos?, repitió con una risa cínica. Somos lo que construimos. Sin eso, no somos nada. Teo González sostuvo su mirada, su expresión ahora más seria. No estoy de acuerdo. Creo que nos definimos por lo que hacemos por los demás, no por lo que acumulamos. Al final, las cosas que mostramos al mundo importan menos que lo que llevamos dentro. Se señaló el pecho y sus palabras parecieron extenderse por toda la cabina. Algunos pasajeros asintieron levemente, mientras que Víctor luchaba por mantener la compostura. Es fácil para ti decirlo, espetó Víctor, casi levantándose de su asiento. No sabes nada de mí. No tienes idea de lo que he pasado para llegar hasta aquí. Teo respondió con firmeza, pero sin elevar la voz. Tienes razón. No conozco tu historia. Pero no creo que necesite saberla para darme cuenta de que, a veces, cuando alguien siente la necesidad de gritarle al mundo lo que ha logrado, es porque está tratando de ocultar algo. Hizo una breve pausa antes de añadir con calma. Miedo. Inseguridad. Soledad. La afirmación cayó como un ladrillo. Víctor se quedó paralizado, su rostro enrojecido de rabia y, tal vez, de vergüenza. Apretó los puños, claramente luchando por contener un estallido. Hasta que perdió el control. De repente, se puso de pie bruscamente, derribando su copa vacía de champaña al suelo. ¿Crees que eres mejor que yo?, gritó, atrayendo la atención de toda la cabina. Sentado ahí con tus frases inteligentes, actuando como si supieras todo sobre la vida, pero no sabes nada sobre lo que es vivir en el mundo real. El silencio se apoderó del avión. Los pasajeros lo miraban, sorprendidos por su arrebato. La azafata se acercó rápidamente, tratando de calmar la situación. Teo permaneció sentado, observándolo con tranquilidad. Esperó a que terminara de hablar antes de responder. No creo que sea mejor que tú, dijo con un tono firme, pero sereno. Solo creo que, a veces, necesitamos detenernos y pensar en lo que realmente importa. Hizo una pausa y agregó con suavidad. Y, Víctor, no tienes que demostrarle nada a nadie. Las palabras parecieron atravesarlo. Víctor respiraba agitadamente, pero algo en la voz de Teo lo hizo volver a sentarse. Bajó la mirada, luciendo más derrotado que enojado. El resto del vuelo continuó en un silencio pesado tras la confrontación. Víctor permaneció en su asiento, evitando mirar a Teo, pero era evidente que estaba profundamente inquieto. Teo, en cambio, parecía completamente relajado, como si nada hubiera sucedido. Poco después, la azafata se acercó a González con una sonrisa educada. Su voz atrajo la atención de toda la cabina. Señor Teo González, el capitán me pidió que le informara que su conexión está confirmada. También le envía sus mejores deseos. Algunos pasajeros, que hasta ese momento no habían prestado mucha atención, empezaron a intercambiar miradas.
Un par de ellos parecían reconocer el nombre, pero fue Víctor quien sintió el golpe más fuerte. El nombre Teo pareció retumbar en la cabina de primera clase. Algunos pasajeros, que hasta entonces habían estado observando en silencio, abrieron los ojos con sorpresa. Un murmullo comenzó a recorrer el ambiente. Y fue entonces cuando Víctor se congeló. ¿Teo González?, susurró, casi sin poder creerlo. Teo asintió cortésmente a la azafata y le agradeció, sin prestar mucha atención al revuelo que había causado. Luego se giró hacia Víctor, quien ahora lo miraba como si estuviera viendo un fantasma. ¿Pasa algo, Víctor?, preguntó Teo con una leve sonrisa. Víctor abrió la boca, pero no pudo articular ninguna frase. Miró a su alrededor y notó que otros pasajeros lo observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la desaprobación. Parecía completamente perdido. Hundió la espalda en el asiento, visiblemente incómodo. Comenzó a murmurar algunas palabras, tratando de justificar su actitud. Yo no tenía idea. Quiero decir, no dijiste quién eras, balbuceó finalmente. No sabía que tú eras tú. Teo mantuvo su tono tranquilo, pero había firmeza en sus palabras. No creí que fuera necesario. No suelo usar mi nombre como carta de presentación. Víctor permaneció en silencio durante un momento, antes de intentar defenderse. Mira, yo no quería ofenderte, balbuceó Víctor. Solo, no sabía con quién estaba hablando. Teo dejó escapar un pequeño suspiro y se inclinó ligeramente hacia adelante. Víctor, lo que dijiste no cambia solo porque ahora sabes mi nombre. La verdad no depende de con quién hables, depende de cómo elijas tratar a las personas. Las palabras dejaron a Víctor sin respuesta. Miró a Teo, luego a los demás pasajeros, quienes ahora prestaban aún más atención a lo que estaba ocurriendo. La humillación en su rostro era evidente. El silencio de la cabina fue interrumpido por Teo, quien decidió cerrar la conversación con una última lección. Sabes, Víctor, la vida ya es bastante difícil para todos. Lo último que necesitamos es personas que intenten menospreciar a otros para sentirse más grandes. Víctor asintió levemente, sin poder argumentar nada. Por primera vez, parecía realmente reflexionar sobre sus acciones. Teo se recostó en su asiento, dando por terminada la conversación. Mientras tanto, Víctor permaneció inmóvil, con la mirada fija en sus manos, como si estuviera reviviendo cada palabra en su mente. No solo había sido confrontado por Teo, sino por la realidad misma. Empezó a darse cuenta de que, en su intento por humillar a alguien más, había revelado más sobre sí mismo de lo que jamás habría querido. El resto del vuelo transcurrió en un silencio pesado. Víctor, quien al inicio del viaje parecía sentirse dueño del espacio, ahora lucía incómodo. Apenas podía sostener la mirada de Teo o la de los demás pasajeros. La arrogancia con la que había abordado el avión había desaparecido, dejando en su lugar algo mucho más cercano a la vergüenza. A medida que pasaban los minutos, no podía dejar de pensar en las palabras de Teo. Todo lo que había dicho parecía tan simple, y sin embargo, había golpeado en lo más profundo. Víctor empezó a cuestionarse su propio comportamiento, recordando cuántas veces había juzgado a las personas sin siquiera intentar conocerlas. Tal vez tenga razón, murmuró para sí mismo. Sin darse cuenta, lanzó una mirada a Teo, quien leía tranquilamente un libro, como si nada hubiera pasado. Eso solo amplificó el impacto de la situación. Teo no había hecho ningún esfuerzo por demostrar quién era. Simplemente había dejado que sus acciones hablaran por él. Cuando el avión comenzó a prepararse para el aterrizaje, Víctor finalmente reunió el valor para decir algo. Se giró hacia Teo, con la mirada aún baja, y murmuró: «Necesito disculparme. No por lo que dije solo porque tú eres tú, sino porque fui arrogante. Me comporté como un idiota». Teo lo miró con la misma tranquilidad de siempre. Esperó un momento antes de responder. «Aprecio la disculpa. Pero más que eso, espero que aprendas de esto». Víctor asintió lentamente, dándose cuenta de que esas palabras eran una oportunidad para cambiar. Entonces Teo continuó: «A veces, lo que más buscamos en el mundo es precisamente lo que menos encontramos dentro de nosotros. Espero que descubras qué es lo que realmente importa». Víctor no respondió, pero las palabras de Teo González se quedaron grabadas en su mente. Sabía que ese momento tenía el potencial de cambiar algo dentro de él, si se lo permitía. Al desembarcar, Víctor se quedó quieto en la terminal, viendo a Teo alejarse. Observó cómo algunos fanáticos se le acercaban discretamente para saludarlo y tomarse fotos con él. Teo los recibió con paciencia y una sonrisa genuina. Sin prisas. Sin arrogancia. Era evidente que su sencillez y amabilidad venían desde dentro. Víctor miró sus propias manos y suspiró.
Sabía que necesitaba cambiar. Las palabras de Theo aún resonaban en su mente, recordándole que el verdadero valor de una persona no tiene que ver con su estatus, sino con cómo elige tratar a los demás. Mientras Theo desaparecía entre la multitud del aeropuerto, Víctor sintió algo nuevo. Esperanza. Tal vez ese encuentro no había sido una coincidencia. Tal vez había sido una oportunidad para empezar de nuevo. Porque, al final, cada uno de nosotros toma decisiones que moldean quiénes somos. ¿Vivimos para impresionar a los demás o para convertirnos en mejores personas? Las palabras de Theo González dejan una lección clara. El verdadero éxito no se trata de lo que logras o lo que muestras al mundo, sino del impacto positivo que dejas en la vida de los demás. Así que, la próxima vez que te encuentres en una situación de juicio o conflicto, recuerda, el respeto y la humildad nunca pasan de moda. Y tal vez el cambio que quieres ver en el mundo debe empezar contigo. Si esta historia te conmovió, tenemos muchas más que tocarán tu corazón. Quizá tenga razón, murmuró para sí mismo. Sin darse cuenta, dirigió la mirada a Theo, quien leía con absoluta serenidad, como si nada hubiera ocurrido. Aquello solo intensificó el impacto de la situación. Theo no había intentado probar nada. No había hecho esfuerzo alguno por justificarse ni demostrar quién era. Simplemente había permitido que sus acciones hablaran por él. Cuando el anuncio del aterrizaje interrumpió el silencio en la cabina, Víctor tomó aire y, tras una breve vacilación, finalmente se giró hacia Theo. Bajó la mirada y, con voz firme pero contenida, pronunció: «Necesito ofrecerte una disculpa. No solo porque eres tú, sino porque actué con arrogancia. Me comporté como un necio». Theo lo observó con la misma calma inalterable. Guardó silencio unos instantes antes de responder: «Aprecio la disculpa. Pero más allá de eso, espero que hayas aprendido algo de esto». Víctor asintió lentamente, dándose cuenta de que aquellas palabras encerraban una oportunidad para el cambio. Theo cerró su libro y agregó con la misma serenidad: «A menudo, aquello que más buscamos en el exterior es precisamente lo que menos encontramos en nuestro interior. Espero que algún día descubras qué es lo que realmente importa». Víctor no respondió. No era necesario. Las palabras de Theo se habían grabado en su mente con una claridad inesperada. Al desembarcar, se quedó de pie en la terminal, observando cómo Theo se alejaba con la misma naturalidad con la que había permanecido durante todo el vuelo. Vio cómo algunas personas se le acercaban con discreción, buscando una fotografía o un breve saludo. Theo los recibió con paciencia y amabilidad genuina. Sin presunción. Sin altivez. No había duda de que su sencillez y calidez no eran una pose, sino parte de su esencia. Víctor miró sus propias manos y dejó escapar un suspiro. Sabía que debía cambiar. Las palabras de Theo seguían resonando en su mente, recordándole que la verdadera grandeza de una persona no radica en su posición o estatus, sino en la forma en que elige tratar a los demás. Mientras Theo desaparecía entre la multitud del aeropuerto, Víctor sintió algo distinto. Esperanza. Tal vez ese encuentro no había sido una simple coincidencia. Quizá, después de todo, había sido una oportunidad para comenzar de nuevo. Porque al final, cada uno de nosotros toma decisiones que moldean lo que somos. ¿Vivimos para impresionar a los demás o para convertirnos en mejores personas? Las palabras de Theo González dejan un mensaje innegable. El verdadero éxito no se mide en logros materiales ni en reconocimiento, sino en el impacto positivo que dejamos en quienes nos rodean. Así que, la próxima vez que te encuentres en una encrucijada entre el orgullo y la humildad, recuerda, el respeto y la integridad jamás pasan de moda. Y tal vez el cambio que deseas ver en el mundo deba empezar por ti. Si esta historia te ha hecho reflexionar, quédate. Hay muchas más que tocarán tu corazón. Suscríbete a este canal para que no te pierdas la siguiente.